Ok, muy buenas tardes chicos, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a continuar. Bueno, por favor, siempre recuerden verse aquí. Quiere decir que pues no van a aparecer. Ahora, no van a aparecer en la parte de del sorteo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cuáles son las personas que van a participar en la clase de hoy. Deberíamos, en teoría, listo. Entonces, arrancamos, ¿no? Pablo, por cierto, en un segundo, voy a... ¿Listo? Siguiente. Ahí mejor, ahí se pasa de una. Con el cable está muchísimo mejor, ¿no? Ahí se pasa de una. Ariel, por aquí lo vi, Ariel. ¿Listo? Dieciséis, sí, están 16. Juan. Juan Escudero. Y el último, pero no, por eso el menos importante. Juanse. 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 Sí, ¿no? Es Juanse, ¿no? Juanse Mateo. Bueno, ok. Listo, entonces, arrancamos en ese orden. Ahí ya, por favor, ingresen a la sala de Zoom. Y vamos a comenzar con las presentaciones. ¿Listo? Debería estar esto acá. ¿Listo? Entonces, ¿quién empieza? ¿Quién era primero? Ya, dale.
Mm, ¿Seguro? A ver, ya te reviso. Ah, sí, sí, perdón. Ahí sí. Ahí sí ya. Juan Pablo. La preparación para esta semana, ¿qué era? ¿Qué era? Ok. O sea, eso no es, ¿no? ¿Hiciste la preparación? Ya, dale. Gracias. Tú eres, tú eres Pablo, ¿no? Listo. Siguiente. Dale. Entonces, prácticamente va a ser un mapa mental de lo que son, digamos, definiciones que vamos a utilizar, ¿no? Durante la carrera, mejor dicho, durante la clase, de elementos específicos, ¿no? Entonces, me vas a ayudar con lo que entendiste de estos tres niveles, ¿sí? O sea, lo que entendiste de que es el pavimento, las losas de transición y el drenaje, ¿no? Ya, sí. Bueno, primero del pavimento, como ya sabemos, lo que se explica más que nada es que por lo general se puede ver pavimentos rígidos en el puño de cuentas, porque sabemos que se pueden las dos como parte que es la calzada y la percha. Por eso, con relación al pavimento. Con relación a los de transición, dice que están ubicados en el de repente acceso, como la vía, como sabemos igual, tienes un terreno, una carretera, una carretera hecha con natural, y tienes que después pasar a la estructura que en este caso te cuento. Entonces, dentro de dos de transición, obviamente, es el punto donde que se une en esta parte de la estructura hecha con y la carretera natural. Y finalmente del drenaje, los tres son los primeros de verdaderos fueron del tipo de drenaje que utilizar y que la pendiente longitudinal mínima es 0.5%, es por lo general para garantizar la caída de las lluvias diagonalmente que pueden haber en este caso. Eso es Ok. ¿Y eso dónde encontraste? Ah, ok. ¿Qué más? Ya, una pregunta. El drenaje típico que dice el documento, ¿cada cuánto se coloca y qué diámetro es? Eso debería estar en la preparación, ¿verdad? Sería. cierto. Dice que cada 10 metros cada metro. ¿Qué? ¿Cada 10 metros? A ver, entonces, ¿cómo es que es? 40 centímetros, o sea, 0.10 cada 40 centímetros. Que es el diámetro, ¿no? Bueno, pilas. ¿Y la losa de transición que espesor generalmente tiene? Son mínimos de país. Exacto, ¿no? Esas partes tienen que estar en la presentación de la preparación. ¿Listo? Gracias, Ariel. Siguiente, que era, creo que era Juan Escudero, si mal no estoy. Sí, ¿no? Ok, entonces tú me vas a hablar acerca de las puntas de dilatación, los gálibos, las y el cordón de barrera. Bueno, no, porque hace referencia al ancho y a la altura, a las distancias verticales de los cables con respecto a donde tiene que pasar la vehículo. Entonces, lo que él decía es con respecto al tráfico vehicular, básicamente las distancias que tienen al tráfico vehicular en más y alto. Por otro lado, tenemos puntos de expresión, que de lo cual bien la que nos permite tener una expansión o una contracción con respecto a distintos cambios de temperatura. Y el cordón de barrera es la que nos permite tener un control de drenaje
y que va delineado al borde de la vía. Y tiene que tener un rango entre 5 y 25. Listo. Entonces, cuando hablamos de lo que son las puntas de dilatación, ¿sí? Más o menos, ¿qué decía no, de las puntas de dilatación para su protección? ¿Ese color también? No, la punta de dilatación no es de hormigón, ¿no? Ajá. ¿De qué es? Flexible. Ok, bien, de un material. Tiene que ser flexible, ¿no es verdad? Ok, ¿qué era el cordón de dime? Pero cuando digamos que ustedes llegas a la valle, pero unas puntas que son como militares. Ujú. Eso es cierto, bueno, Sí, pero lo que pasa es que las puntas de dilatación son elementos, eso que tú dices son los elementos de transición para unir el puente con la carretera o el puente cuando son losas continuas, perdón, losas simplemente apoyadas entre losas. Acá estamos hablando de unos pequeños huecos o fisuras que se hacen para, literal, la dilatación o la contracción son bien pequeñitas, el resto son uniones, ¿no? Que son las mismas que hay aquí, bueno, que deberían existir en el puente que empezamos, ¿no? Ok, los gáligos mínimos, gáligos máximos, ¿cuánto es el gáligo? Y sobre el agua. Pero, ¿en qué parte? ¿Por encima? ¿Por debajo? ¿Cómo se miden esos 5.5? eso sí no hay nada de Ya, y sobre el agua, la imagen, que tenía una altura arriba, pero no, si la altura no entendiera bien si era de arriba o de abajo. ya, ok. ¿Y sobre el agua? ¿Algo que se mencionar por ahí? Pues tiene nivel máximo sobre el agua, pues creo que era unos 1.5 metros. O sea, máximo debe haber una altura de No, 1.5, mínimo 1.5. Bueno, gracias, ¿no? Juanse, listo, entonces tú me vas a hablar de los gáligos, complementando los Ah, sí, tienes que estar claro. Eh, Para la avenida, sí, también lo siento, pero debe pasar un vehículo que tenga la próxima. Ya acabamos. Entonces, ¿de qué me vas a hablar? A ver, de esas, las bermas, el ancho de vía, los gáligos, para complementar lo que decían las y el drenaje, el completo que me va a decir en esta parte de ya, a ver, el ancho del día, yo entendí que es como carril de emergencia, entre comillas, que es básicamente por si alguien personal por una emergencia o algo así. el ancho de vía o la berma. Creo que está confundiendo. Ay, pero a ver, Sí, el ancho de vía es creo que el espacio de carril que tenemos marcaba. el espacio por donde transitamos con los vehículos, ¿no? Ok. De la vez más factor computar que le damos más o menos 1.4 y lo mínimo que sería ciertas zonas, las carreteras pequeñas, las vías pequeñas, con 100 centímetros, y para una carretera grande o principal serían de 3.80. Y cuando hay problemas que son muy grandes, más de 3 metros, realmente la gente no lo usa como emergencia, sino como práctica normal. Entonces, que se evite, ¿no? Ahí el gran sería como que parte del carril. Los daños, realmente no estaba muy seguro, no le cae muy bien, pero investigué que es la diferencia entre la parte inferior de la estructura y el nivel medio del punto del agua. Ya, cuando está en el agua, ¿no? Ajá. Ahí,
En general es una distancia. Bueno, ajá, ¿qué más? Que dice el mínimo 5,50 metros, y cuando es peatonal, tiene que ser 20 centímetros más que cuando es vehicular. Pero tampoco es tontería que se quiere. Ya. Y ahí me dijiste, De lo del drenaje. bueno, los demás pueden ser igual de verdaderos, de 0,6 de diámetro, para 40 centímetros. Tiene que Cada ser 40 centímetros. Y pongo un metro a 40 pongo otro metro. Y cuando pasen por las vías, pues si pasan por los puentes aquí, no me da cuenta que hay que ir aquí. ¿No? ¿Qué más? de ahí que la calle tiene que ser la mayor pendiente posible, pero como mínimo es 0,5% y 2% para protección de la valura. Y también decía que no debería llenar la estructura, sino hasta alguna parte que no esté preparado. Perfecto, ¿no? Bueno, listo. Sí. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de por qué. Listo. Gracias. Entonces, digamos que hoy aprendimos unos términos nuevos, que es el gálibo, ¿no? Que es el, digamos aquí, la verma o espaldón también le llaman aquí, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que es las mismas, prácticamente la misma cosa, solo que pues lo vamos a llamar dependiendo de el uno o el otro. ¿Listo? Entonces, vamos a complementar lo que estábamos viendo la anterior clase acerca de específicamente los tipos de puentes, ¿no? Entonces, en la parte de los tipos de puentes, déjenme ver una cosa aquí. Creo que debería ser así. ¿No? Ya no. Entonces déjale nomás, no te preocupes. Nos vamos a hablar un poquito acerca de los puentes en arco. ¿Listo? Entonces, que los puentes en arco pues van a ser estructuras en los cuales el material es diverso, ¿no? Podemos ver puentes en arco en acero, podemos ver puentes en arco en hormigón, en madera, en general, varios materiales. De hecho, pues ese tipo de estructura tranquilamente podría ser uno de los primeros tipos de puentes que se construyó, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el arco romano, sí, lo hemos visto pues hace muchísimos años, ¿no? Y todo lo que hay, por ejemplo, ¿cómo es que es el acueducto de Segovia en España? Que es un acueducto que por medio de arcos lo llevaron pues, ¿no? Hasta Italia, y como esto de la cosa, ¿no? En general, el arco pues va a ser un elemento en lo cual hay dos cosas súper importantes y es su forma, ¿sí? Y la forma como él transfiere las cargas. En este caso, pues este es un arco no completo, básicamente un semiarco, en los cuales se transmiten en puntos específicos y simétricos, pues cargas puntuales debido a estas columnas de lo que es la parte superior por donde transitan los vehículos, ¿no? Así el arco, listo, es un elemento que funciona a compresión. Eso es súper importante, ¿no? Los arcos son elementos que funcionan a compresión. Y debido a que no es un arco completo, estos apoyos o los estribos que tenemos aquí en la base, que van a estar soportando una compresión que va a tener una componente, que va a ser una componente supremamente grande horizontal, además de la vertical normal, ¿no? De la cámara. ¿Listo? Una característica, pues, está en que si de alguna forma se deforma el arco lo suficiente, él empieza a generar momentos internos que no es capaz de soportar. La idea del arco es que estos puntos transmitan y se muevan fenómenos o se forman fuerzas de compresión que se transmiten por compresión en una componente al apoyo, ¿no? Pero si llega a existir una carga muy grande y el arco pierde su forma, su geometría, eso puede llegar a generar momentos de inestabilidad local, haciendo que el arco se triarticule, ¿no? Entonces, de ahí, digamos que los arcos tienen una característica importante y es que
un arco puede apoyarse tranquilamente en sus extremos con apoyos de segundo grado, o sea, que restrinjan solamente el desplazamiento y tranquilamente el arco se mantiene estable, ¿sí? En este caso, pues obviamente este puente no es el caso, ¿no? Nos damos cuenta que si esos apoyos en su base también restringen el momento, pero podría ser estable en el momento que yo le coloque apoyos simplemente de segundo grado, ¿sí? Y una característica adicional es que en este tipo de arcos, en los cuales solamente están con apoyos de segundo grado en los extremos, si por algún momento algún punto interno dentro del arco se articula, o sea, llega a alcanzar la capacidad máxima del arco, eso puede generar inestabilidad, porque existe tres rótulas y se vuelve un arco inestable triarticular. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos? En puentes no queremos ese tipo de malas formaciones. Aquí estamos viendo un tipo o una forma de apoyar y de mejorar la resistencia del arco en general. Y aquí hay otra forma de mirar o de jugar con el paisaje para que el puente genere un punto o una perspectiva estética, ¿no? Fíjense cómo con con el flujo de agua o esa lámina de agua, pues el arco queda bastante bien y se complementa, ¿no? Y más que todo enmarca, por ejemplo, imagínense aquí esa imagen, ¿no? Como quedaría súper chévere. Y bueno, ahí en el documento que les subí, que les mencioné en la anterior clase, hablan de utilizar los puentes como marcos, ¿no? Para ese tipo de cosas, ¿no? De atracciones geográficas que existen. Ahí, una montaña se miraría espectacular, ¿no? Ok. Ah, muy buena pregunta, ¿no? Entonces, el arco ya me va a permitir longitudes muchísimo más grandes de 20 metros, ¿sí? Ese por ahí debe tener unos 50 metros de luz, ¿no? El problema del arco es que, aunque me permite luces más grandes de las que vimos anteriormente, va a tener un problema es en su altura. Debido a la configuración en arco, pues yo voy a necesitar, si quiero hacer una luz de 20 metros de largo, pues hacer un arco de 15 a 20 metros, como se está viendo en este punto, ¿no? Entonces, eso va a limitar mucho la forma en la que yo coloque o dónde pueda ubicar los arcos, ¿no? Si yo aquí, por ejemplo, quisiera evitarme construir un estribo muy grande para evitar la componente horizontal del puente, pues tendría que haber complementado el arco completamente, hacer un semicírculo completo, ¿no? Y en ese punto, pues la carga de la reacción sería completamente vertical, ¿sí? Pero en cambio el arco, pues, sería un montón, ¿listo? De ahí, dime. El arco muy estable hasta acabarlo de armar, ¿verdad? No, en teoría no es el... Bueno, este sí, porque como está encontrado aquí, en el momento en que yo lo voy armando, este se vuelve un elemento envoladizo. Ya está estable por el apoyo. Si fuera un arco donde con apoyos de segundo grado sería inestable hasta que yo coloque esa se llama la clave. En un arco normal se llama la última pieza del arco que une, es la pieza clave. Así se el proceso constructivo del arco. Digamos, siendo inestable, lo que pasa es que, por ejemplo, en este, pues ya puse la foto, pero lo que hicieron aquí para ir colocando estos elementos es poner unas grúas y hacer un sistema tirantado, en donde por medio de tirantes iban colocando los pedazos, y cuando ya lo unieron, retiraron toda una estructura adicional que existía en el lado, ¿no? Entonces así, entonces lo van construyendo, este por ejemplo, lo construyeron así, o los van fundiendo los pedacitos y con topografía, pues los van ubicando y los van fundiendo, igual como un puente en novela sucesiva. Lo van fundiendo en obra, lo unen, ¿no? ¿Alguna otra pregunta del arco? ¿No? Genial. Por cierto. Por cierto, haciendo un paréntesis y ahorita que estamos aquí reunidos, tengo una pequeña noticia que darles. Resulta que habíamos hablado acerca de hacer al final esto del puentecito en hormigón, ¿no? Entonces le comenté la idea a nuestro gran jefe Fabricio y me dijo, no,
No te pongas a experimentar este semestre. No te va a poder. Digamos que más que por la de la acreditación es porque a veces el proyecto de puentes ha afectado a algunos y a veces no quiere decir. Y bueno, si me ves, también me gusta mucho esto, pero pues no me voy a poner en contra de lo que le recomiendan personas con más experiencia. ¿No? Entonces sí, lastimosamente pues no se va a poder hacer esta unidad por recomendación de nuestro, digamos que se le da al honor en intermedio. Entonces sí, vamos a dejar el esquema de calificaciones, pues como veníamos, 20 todo y básicamente los 4 exámenes las tareas. ¿Listo? Ok, bueno. Luego del pequeño paréntesis que realmente sí quería hacer el proyecto, pues nos va bastante interesante. Vamos a continuar con la parte del proyecto. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar de aquí a los papás de los puentes, digamos el papá y la mamá. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Pues de las estructuras o del sistema estructural que nos han permitido en los últimos años a la humanidad lograr salvar las luces más grandes. ¿Sí? Pues les había mencionado en las primeras clases que el costo de los puentes es directamente proporcional, digamos, no directamente proporcional, sino es exponencial conforme a la luz. Si yo quiero duplicar la luz de un puente, se me puede ir tranquilamente a 6 veces el valor del mismo, solamente por hacer eso. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver los sistemas estructurales que nos han permitido lograr la mayor cantidad de luz posible actualmente. ¿Listo? Entonces, primero, el sistema, uy, pero está como que muy blanco, ¿no? Ya nada. El primer sistema estructural que vamos a estudiar o que vamos a ver es el sistema de puentes atirantados. Antes de pasar a los puentes atirantados y colgantes, quiero que se fijen en esto, ¿no? Esto es un arco en donde la carga produce compresión en el arco, ¿no? Vamos a ver que este mismo funcionamiento, cuando yo volteo el arco, se vuelve un puente colgante. Miren, aquí está en el espejo, ¿no? Y hace que sea un arco invertido. Prácticamente, en vez de funcionar a compresión, funciona a tensión con todos estos elementos en tensión. Y es estable, simplemente, y ante cargas gravitacionales, ¿no? Entonces, vamos a hablar de puentes de grandes luces. Y aquí vamos a recordar algo que vimos en la primera clase, ¿no? Un puente, ¿sí? Muy conocido que tenemos nosotros aquí en Quito es el puente sobre el río Chiché. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos metros es que tiene el puente sobre el río Chiché? En total, 320, una cosa así, ¿no? La luz central, 170. Y 2 luces laterales de 70 metros. Y cuando nosotros pasamos decimos miércoles, está grande, ¿no? Ahora vamos a ver en perspectiva qué es algo grande. Entonces, voy a recordar ciertos conceptos que vimos en la clase anterior. ¿Cuál es la diferencia entre luz y longitud? Debería estar grabando la clase. Sí, entonces, si alguien puede revisar, sí, ya. Entonces, primero, ¿no? ¿Qué es luz? Sabemos que es la distancia entre apoyos, en donde los apoyos pueden ser los extremos del puente, que llamamos estribos, o los apoyos intermedios, que serían las columnas en general, o sistemas de apoyos internos, ¿no? Entonces recuerden que en ese punto, la luz difiere de la longitud. Yo puedo tener luces de 20 metros, ¿sí? Simplemente apoyadas y hacer una longitud, que es la distancia entre estribos del puente, de unos 2 kilómetros tranquilamente, ¿sí? Si yo junto varias luces, ¿no? Entonces, en la parte de los puentes atirantados, nosotros vamos a empezar con los más bonitos que a mí me parecen desde el punto de vista estético, ¿no? Entonces, quiero que hagamos un ejercicio.
mentalmente, yo les voy a mostrar unas fotos, y en esas fotos lo que ustedes van a hacer es pensar qué es lo primero que ven cuando ven la foto, ¿sí? Entonces no van a estar prevenidos, sino que dicen o se dan cuenta qué es lo primero que ven. ¿Quién sabe francés aquí? ¿No? Muy poquito. Yo sé, parle francés, François. A ver, alguien va a hacer. Ya. Listo. Ese viaducto es, según Google, su pronunciación es el viaducto de Milón, ¿no? Y bueno, se escribe, y los que sepan francés, pues se escribe así, Millau, ¿no? Ok, vamos a ver un pequeño videito que encontré de el viaducto, que me parece que nos puede servir. Que nos puede servir para darnos como una idea. Y aquí hago el disclaimer, ¿no? Resulta que les encanta o le encanta a YouTube pues mostrarnos propagandas. Lastimosamente pues nos vamos a tener que aguantar unas 2 que 3 propagandas. Ok, no funcionó. Creo que se trabó esta pendejada. A ver, denme un segundo. Ok, literal se trabó el mouse. No da clics. Interesante. Bueno. No, es que no da clic en ningún lado. No, ya me conozco mi computador, es la vejez. Ya, pues, ahí, es una cosa así. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poquito acerca. Ah, por cierto, ¿eso se está viendo en el video? Bueno, ya para que quede con todas las de la ley, vamos a ver. Screen 2, listo. Ahí sí debería verse. ¿Listo? Vamos a concentrarnos a lo que nos interesa. Este va a tener una longitud de 2.460 metros, casi 2 kilómetros, casi 2,5 kilómetros de longitud. En donde las luces que vieron ahí alcanzan tranquilamente los 340 metros en las luces interiores, perdón, y en las luces exteriores 204 metros. Entonces, en cada uno de esos tramos hay un puente sobre el río Chiche tranquilo, ¿no? Básicamente está ahí el puente sobre el río Chiche. ¿Listo? Para que hagan una idea de qué tan largo es cada pedacito y hay 6 de esos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los puentes atirantados, siempre hay que recordar es cómo funciona el puente. Siempre en ingeniería estructural, lo importante es cómo se transmiten las cargas. Eso es supremamente importante. Cuando hablamos de estos sistemas atirantados, una cosa importante es que van a existir siempre unos elementos de pilones o pilas de los cuales van a salir unos cables que sostienen una porción del puente, ¿sí? De tal forma de que el sistema de tirantes combinados generan la resistencia de cada sección del puente, ¿sí? ¿A qué me refiero con cada sección del puente? Pues que si yo corto, por ejemplo, este tirante aquí, pues lo que va a estar afectado es este pedacito de losa, pero no es que se va a afectar la continuidad estructural de todo el sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Al igual que los puentes en dovelas sucesivas, el criterio de diseño de los puentes atirantados crítico no va a ser la flexión. Sí, existe flexión en estos sistemas, ¿sí? Pero no va a ser la flexión, sino va a ser nuevamente la compresión que ocurre en tramos de la superestructura que están
pegados a el pilón. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Tenemos cables, ¿sí? Que están soportando una sección y con cada uno de estos cables adicionales, pues van a existir más compresión en esta sección. ¿Se entiende ese concepto? Igual, criterio de diseño, la compresión en el puente. ¿Listo? Esto que estamos hablando de la compresión en el puente puede llegar a ser bien importante, ¿no? En el momento en que no se utiliza o no se diseña bien, pueden ocurrir fallas por tener un elemento, ¿sí? De losa que es supremamente esbelto comparado con el puente, ¿no? La losa, pues, es un elemento rectangular, ¿no? Esbelto, ¿sí? En el cual se puede producir pandeos. Esto es una foto de un puente atirantado real, ¿sí? En el cual ocurrió la falla, de ahí se hizo como un acordeón toda la superestructura, ¿sí? Ajá. Y pasó recién. Bueno, pues digamos que recién, no tan recién, pero lo suficiente como para que ustedes ya hayan estado estudiando ingeniería cuando ocurrió este fenómeno. Dejen ver. ¿Se volvió a trabar o qué? ¿No? Bueno. ¿Dónde está? View imagen. Open. ¿Dónde está? La primera. Esta, ¿no? Listo. Está chiquito. Bueno. Así le llamaron, ¿no? El puente de acordeón. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer ahí? Ya nada, pues. De ahí se jodió la situación, ¿no? Ahí, ese puente lo demolieron, después de estar ya en ese nivel. No, pues eso cuando lo cogieron y lo empezaron a armar, pues estaba normal, ¿no? Ya unos días después ocurrió sí, unos días, ¿no? Entonces, igual, se hace la columna o el sistema de pilones, y de ahí se empieza a crecer el puente de lado y lado hasta que se une en el centro, ¿no? Entonces, básicamente ese es el sistema. ¿Listo? Primer puente atirantado. Criterio de diseño, la compresión en la losa básicamente se vuelve el criterio de diseño más que la flexión. ¿Sí? Ajá. Es más que todo porque la losa no necesita soportar mucha flexión. Lo que necesita soportar es la carga de compresión. Entonces yo tengo que hacer una losa de un buen hormigón, ¿sí? Y prácticamente va a soportar solo este pedacito. Porque de aquí para acá lo soporta este pedacito. Se está soportando es su pedazo de losa. No necesita soportar más. Para armar este puente tocaría calcular el hormigón a cierto tiempo y armar esa sección. Claro. Sí, pero pues ahí se utilizan pues sistemas ¿cómo te digo? Primero, el hormigón es especial, aditivos, aceleradores, un montón de cosas. Y hormigones de muy alta resistencia para soportar la compresión, ¿no? Ok, vamos a ver el siguiente. Ah, María, creo que... Dale, dale. La siguiente estructura que vamos a ver... Ah, perdón. Claro, por la inclinación. ¿De cuánto debe tensionarse el cable? Sí, claro. El cable para la instalación tiene que calcularse dos cosas. Que la componente vertical más o menos se mantenga igual para que soporte el mismo peso muerto y la misma carga viva por área aferente. ¿No es verdad? Entonces, esta componente va a ser igual a esta, pero al tener dos ángulos distintos, pues yo necesito diferente tensión en este que en este, en función de también la longitud del cable. Bueno, ahí hay un montón de ingeniería detrás, ¿no? Listo. Siguiente, puente. ¿Qué tal? Súper hermoso, ¿no?
En ese puente quiero que analicen dos cosas. Hay algo raro en el puente, ¿no? Es como que algo no cuadra en la estructura. ¿Cómo viene, qué pasa y cómo sigue? ¿Qué es lo que se dan cuenta ahí? ¿Ah? Sí, como que la estructura viene, lo que decíamos, yo puedo hacer un puente larguísimo de luces cortas. Aquí está, ¿no? Viene un puente, un montón de luces seguidas. Y bueno, y aquí pasa algo, ¿no? Porque hay estas tres luces que se hicieron más grandes. Ujú. Entonces, la idea es para que pasen estos barquitos. Estos barquitos, ¿no? Los barquitos, ¿no? Exacto. Este es el Sunshine Skyway Bridge, que está en Tampa, Estados Unidos, ¿no? Longitud total, 1770 metros. Luz central, nuevamente, 365 metros, ¿sí? Fíjense que aquí estamos viendo una unión, ¿no? Vengo con un puente normal, típico, más bien, y ¡pam! Meto una superestructura que cambia la configuración del puente debido a la necesidad. Un proyecto de ingeniería, ¿no? La misma cosa. Tengo un elemento de columna, cables y una superestructura donde circulan los vehículos, ¿no? ¿Qué es lo más imponente? Obviamente en esta fotografía, pues debido a que están los cables iluminados, la parte estética del cable, recuerden que los puentes se vuelven de este estilo, pues se vuelven referentes, ¿no? Pero realmente las columnas son bastante impresionantes. Aquí se puede mirar más en detalle un poquito las columnas, ¿no? ¿Qué podemos analizar de este puente? Y es algo interesante desde el punto de vista de la ingeniería. Fíjense que estos cables todos llegan a una monocolumna, en donde si por algún motivo ocurre un fallo en esta columna, pues todos los cables se van al suelo, ¿no? ¿Qué harían ustedes para mejorar el diseño de esto? Hacer más redundante la estructura. Porque aquí, si ocurre algo que dañe la base de esta parte, pues literal toda esa sección queda inservible, ¿no? ¿Qué podrían hacer para mejorar el diseño? ¿Qué se les ocurre? Es hacerle ensanchar, listo, le ensancho más, igual aumento la capacidad, pero sigue siendo poco redundante. Se falla por alguna cosa esto, vuelve a caer. Un semiarco. Un semiarco. Aquí, ¿cómo? Porque de las dos columnas, por si acaso falla, como que no sé, Y si le pongo a las dos columnas cada impulsor para que hace que haya una la otra parte de estabilizar. ¿Habría transferencia? Sí. Un cable de 360 metros. Que por la catenaria, hasta que el cable empiece a funcionar cuando las dos se quieran irse para allá, por la catenaria propia del cable tendría que deformarse mucho para que empiece a sentir tensión. Y si las dos se acercan, el cable no te sirve. Ya se jodió. ¿Listo? Bueno, ya vamos a ver un poco, pero se van a dar cuenta que la respuesta es bastante simple y se ve bastante bien. ¿Listo? Vamos a ver de nuevo un videito acerca de este puente que me encontré en YouTube. Veamos lo grande ya que estamos en pantalla final. Ojalá no salgan las propagandas. Mejor no. Fíjense un vehículo, ¿no? Un poquito alto. Ok. Mismo sistema constructivo, ¿no? Unos señores columnas con cables, ¿no? Aquí tenemos otro. ¿No? Fíjense el componente estético del puente. Muy lindo, se ve bastante chévere. Pero más que por las luces, fíjense la forma de la estructura, ¿no? Aquí las columnas o las bases de las columnas cambian de forma, ¿sí? Y fíjense la solución que les planteaba. Ya no es una sola, sino que ahora ya son 4. Para que falle cada una de estas, pues tendría que fallar, hacerse un sistema. Esto ya se vuelve un sistema de tipo pórtico.
Si yo tengo un pórtico de 4 columnas, para que el pórtico se vuelva inestable, deben articularse las 4. Si no, existe todavía capacidad para soportar carga, ¿no? Entonces, fíjense, este componente en diamante, esa forma en diamante, que hace que el puente se vea bastante bien, está protegido y automáticamente ese cambio de forma hace que estructuralmente funcione también mucho mejor, mucha más redundancia en el sistema, ¿no? Vamos a ver un videito acerca de estos elementos. Del anterior sí le vimos las luces, ¿no? Este es un puente en Grecia, a ver, sí. Está diseñado para aguantar todo tipo de desastres. Terremotos de 7 grados para Richter, vientos de 200. Comentario, la escala de Richter ya hace años que no se usa, ¿no? Fíjense, ¿qué se dan cuenta ahí? Cambia algo en la distribución de los cables también. ¿Se fijan? En los anteriores había una pila con una sola vertiente de cables. Ahora, tengo cables a un lado y cables al otro, ¿no? Eso me va a permitir que, pues, Y en nuestra tercera día vamos a cruzar el puente Río Amarillo, probablemente el puente más complejo y desafiante del mundo. El puente Río Amarillo es un puente colgante de Grecia, que conecta la localidad de Río, en el Peloponeso, y de Amilio, en el oeste de la Grecia occidental. chiquito, ¿no? Tiene un largo de 2.252 metros, un ancho de 28 metros y está formado por Fíjense cómo jugaron con las columnas para que esto tiene razón de ser, ¿no? Fíjense que aquí hay un montón de compresión que baja por todo el puente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues necesito área para soportar la compresión en la sección transversal, ¿no? Y hago una transición y punto, ¿no? Aumenté el área para aumentar el espacio que tengo para colocar mis columnas y le hago una transición y se queda la columna bastante bien, bastante linda, se ve bastante estética. reduce el tiempo de curso de 30 minutos aproximadamente a tan solo 4. ¿Listo? Bueno, vamos a ver hasta ahí y continuamos, ¿no? Este puente atirantado tiene una longitud de 2.500 algo, decía, ¿no? Aquí creo que debo cambiar. Y la luz central, 560 metros. Prácticamente un puente sobre el río Chiche y un poco más, ¿no? Oye, ¿esto por qué dice USQ, dice? Ajá. Le voy a poner Grecia. Ya. Listo. Puentes atirantados. Cuando vean un puente atirantado, creo que en la mente les va a venir esta puente. ¿Listo? Ok. Puentes atirantados aquí tenemos, cerca. Hay algunos que los hicieron como puentes peatonales. Fijaránse, por aquí subiendo a Cumbayá, me parece que el de acá arriba en Miravalle es un puente atirantado, pero peatonal. ¿Quién ha ido a Altena? Altena y en Ambato. ¿Quiénes son de Ambato? ¿Sí? Hay un puente grandote, pues por Picoa, ¿es que se llama esa zona? Eso es atirantado, ¿no? Fíjense, ahí tenemos ese tipo de estructuras y ese es vehicular, ¿no? Ok. Ahora, esta, digamos que son los segundos en longitud. Lo que ahorita tenemos en los puentes más grandes en luz, estamos hablando de los puentes que se denominan colgantes. Ok. Entonces, con estos puentes atirantados, estábamos salvando ya luces entre 350 y este, que decía 560 metros de largo, ¿no? Vamos a ver qué tanto ganamos con los puentes colgantes, ¿no? Entonces, el primero, un clásico, ¿no? El puente Golden, ¿no?
que no sé por dónde estará Golden, pero me imagino que cuando lo hicieron ha de haber estado dorado, supongo. Pero bueno. Característica del puente colgante. Voy a tener igual unas estructuras de columna que sobresalen por encima de la superestructura, de los cuales van a existir los cables principales y su catenaria. La catenaria de los cables es este elemento que toma una forma ¿de qué? De arco. ¿Se dan cuenta? Y su función es esa, que deben ser arcos. De hecho, yo tengo que diseñar para que la catenaria tenga una forma de arco. Es parte del diseño. ¿Listo? Ahora, los cables principales, ¿sí? Los cables principales están unidos a los elementos de tipo columna. En este caso, pues no es una sola columna, no hace todo un pórtico que han hecho ahí, ¿no? Y de los cuales salen estos cables secundarios que se llaman pendolones. Los pendolones están soportando un pedazo de la superestructura. Sin embargo, si un cable de estos falla, pues el resto de la estructura, desde que no falle el cable principal, es estable. ¿Estamos? Lo vamos a ver en el laboratorio, yo creo que la próxima clase, cuando vayamos a jugar con el cable, con el puente. No es tanta compresión. No. Solo extensión. Aquí el criterio de diseño, básicamente crítico, es la tensión en estos cables, sean principales, ¿sí? O los pendolones, y la compresión en estos elementos de columna. Todo el puente transfiere la carga a esas dos columnas, y más importante que esto, en el extremo tenemos la unión del cable o el anclaje del cable al suelo, ¿no? Esa parte es supremamente importante. Pues vamos a ver otro videito de este puente. Vamos a ver. Voy a hacer este. Aquí sí ya creo que nos tocó No, ese sí ha de ser de los que se pueden. Patagonia, para los que no quieran. Oh, nos los dieron fritos. Ojo. Drone. Bueno. Fíjense el tamaño de esos elementos de viga, ¿no? Quiero que se fijen también en los cables. Los cables principales se van a fijar que los cables principales tienen al lado de ellos los cables de los secundarios, ¿no? ¿Para qué creen que son? Para caminar sobre el cable principal, ¿no? Hay gente que va haciendo la inspección del cable y caminan por ahí, ¿no? Van subiendo. También rampas de acceso, ¿no? Todo eso es accesible para el mantenimiento del puente, la inspección. Debe ser bien chévere estar desde ahí arriba, ¿no? Vértigo. Si estoy amarrado, como eso sí. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Resulta que el cable principal, para que ustedes hagan una idea de cuánto es el diámetro de unos de esos cables, tranquilamente el diámetro de ese cable puede llegar a superar los 2,50 m del principal, ¿no? Entonces, es el cable, ¿no? Es el cable, ¿no? Ahora, funcionamiento. Ya sabemos cuál es el funcionamiento en general. Ya sabemos cuál es el criterio de diseño, el anclaje del cable principal y las tensiones en los cables y la compresión en las columnas, ¿no? ¿Qué logramos con esto? Pues
este puente en San Francisco tiene una longitud más o menos como la que vimos en los anteriores, ¿sí o no? La misma, más o menos 1900, 2000, estamos rondando la misma longitud total. Pero lo que ganamos es en la luz central. 1280 metros. ¿Cuántos puentes sobre el río Chiche? Como 4, ¿no? Si no es un poquito más, ¿no? Puentes sobre el río Chiche que alcanzan en la luz central del puente. Claro que también el billete que hay que gastar, ¿no? Toda la estructura. ¿Listo? Ahora ya no es común hacer, digamos, 100% en acero, como dicen, ¿no? No, en los puentes de altirantado, acero. Sí, sí, acero, acero. Ok, ahora, este puente ya tiene un montón de años. O sea, ya estamos hablando de que los norteamericanos en esta parte, pues si nos llevan historia en construcción en acero, ellos empezaron a construir primero en acero antes que en hormigón, de hecho, ¿no? La historia de ellos es más así. Pero aunque es impresionante su luz, este ya no es el más largo, ¿no? Y el más largo es este. ¿Qué tal ese puentecito? Hermoso, ¿no? Aquí que nos manden, ya, puedo retirarme tranquilo, ¿no? Fíjense qué cambió. Básicamente es la misma estructura, ¿no? Un cable principal, pendolones, una superestructura, no ha pasado nada. Pero fíjense el simple hecho de cambiar estos elementos, ¿no? En vez de hacer pórticos, ellos cogieron, hicieron un sistema como si fuera una armadura, ¿no? Y solo eso, aunque funcionalmente los dos funcionan igual, estéticamente se ve súper lindo. Y en el momento que ellos hicieron una celosía, el comportamiento de esto cambia. Porque si es un pórtico, sucede que los pórticos pueden tener cortantes grandes, ¿no? Y momentos cuando el puente trate de moverse, se vuelve un pórtico. Aquí se vuelve una armadura, ¿ok? Comparte una armadura en su filosofía. No hay momentos ni cortes, solo hay tensiones y compresiones. Lo que quiere decir que yo solo debo chequear es que los elementos a compresión no se pandeen. Y punto. Básicamente hice una optimización de mi diseño al cambiar la forma. Eso es lo que hacemos en ingeniería. Aquí es donde realmente está la ingeniería y la parte de cómo funcionan los materiales y las formas para lograr resultados estéticos y funcionales. ¿Listo? Entonces, este puente, si nos toca irnos al otro lado del mundo, de hecho, este puente está en Japón, ¿no? Y ahí sí, no sé cómo pronunciar Akashi Kaikyo, de lo que leo. ¿Cómo se hace? Diferentes formas. Yo puedo coger y poner unas estacas o unos elementos de estacas, dependiendo de la profundidad también, ¿no? En donde construyo primero un círculo, luego impermeabilizo las puntas y dreno después el agua. Y saco el agua. O la otra es que se construyen cerca a la orilla en unas barcas. Ok, no quiere salir el cliente. Bueno. Y esos los llevan en barco, no completamente, sino cierta porción, y las hunden con GPS, con georreferencia. También, otra forma, ¿no? Ok. Vamos a ver un poquito de este puente. Hijo de madre, porque se nos pasó un poquito la clase. Sí, pero todavía falta. O sea que ya en mi mente ya estoy pensando esta tarde. Ok. ¿Quieres saber cómo encontrar tu visita el campo? ¿Quieres saber? Mentira, Google Vuelos es mejor. Ya. Estaba en algún lugar. Ok. Puente más largo en luz. Recuerden que estamos hablando de las luces más largas, ¿no? La luz más larga actualmente lo ostenta este puente. ¿Listo?
Entonces, la próxima clase, yo creo que al final de la clase, vamos a ir a jugar, retomando un poco esto, vamos a ir a jugar en el laboratorio. Tenemos un puente colgante hecho a escala, pues para que juguemos un poquito con los modelos. Y tenemos un puente en arco en el laboratorio. Vamos a mirar un poquito acerca de los puentes en arco y de los puentes colgantes. ¿Listo? Ok. Se encuentra con la mayor luz aquí en Latinoamérica. Creo que es un chileno, si mal no, es un puente chileno. Me parece que es un puente chileno, pero no me acuerdo cuál es el nombre, sinceramente. Que recién lo completaron, ¿no? Hace algunos años terminaron la construcción del puente. Ok, entonces vamos a empezar ya ahora a hablar un poco acerca de lo que son los conceptos básicos que vamos a tratar durante todo el semestre acerca de la ingeniería de puentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una sección transversal en un puente? ¿Listo? Entonces resulta que la sección transversal va a ser la forma que tiene nuestro puente cuando yo hago un corte transversal a su longitud. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, yo tengo aquí una imagen de un puente, de dos tipos de puentes, ¿no? Este, dijimos que es un puente de losa sobre vigas, o vigas T, y este es un puente que tranquilamente podría ser un puente en dovelas sucesivas o un puente en vigas cajón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Resulta que cuando nosotros hablamos de la sección transversal va a incluir lo que es el ancho de vía y va a incluir todos los anchos por barandas, de pronto bermas, andenes, parteres y todo lo que necesitamos nosotros en mobiliario urbano y vial. ¿Listo? Entonces, nuestro puente debe, ¿sí?, considerar los anchos de seguridad debido a la parte vial y los anchos por todo el uso que nosotros damos por la parte peatonal del mismo. ¿Listo? Entonces, aquí en esta imagen están marcadas las barandas, perdón, las barreras vehiculares, que nuevamente, insisto, se colocan en el extremo del voladizo del puente, que van a tener un ancho, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a tener un ancho de la berma, que sabemos que es, ahorita ya ustedes me entienden que es la berma. Y vamos a tener el ancho de vía, que vamos a llamar el ancho de vía W en el curso. El ancho de vía W. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Ese ancho de vía W, ¿sí?, me va a permitir definir lo que son el ancho, perdón, me va a definir lo que es el número de carriles. ¿Listo? Entonces, el ancho de vía W lo vamos a definir como el espacio físico por el cual van a transitar nuestros vehículos. ¿Listo? Descontando todo lo que sea andenes, parteres, ¿no?, barreras, barandas, luminarias, etcétera. ¿Listo? Entonces, en este ancho de vía es donde se van a alojar los carriles de diseño vehicular, que vamos a denominar con la letra N mayúscula. ¿Listo? El carril, nosotros lo vamos, o el número de carriles, los vamos a definir en función de una relación bien simple, o una división. El ancho de vía W, dividido entre el ancho del carril, me va a dar el número de carriles. ¿Listo? Para nosotros, en el sistema internacional, el ancho de carril va a estar definido como 3.65 metros y para el sistema inglés va a ser 12 pies, obviamente guardando las dimensiones y el sistema de unidades, ¿no? Entonces, en este punto,
lo que debemos considerar es lo siguiente. Si nosotros tenemos un ancho de vía de 17 metros, ¿sí? Quiero saber cuál es el número de carriles que tengo en nuestra estructura, pues lo que voy a hacer es dividir 17 metros entre 3.65. Esa división me va a dar 4.66. Entonces, error común. Bueno, esto me dio 4.66, entonces son 5 carriles. No. Siempre vamos a coger el número entero. ¿Sí? Así esto sea 4.90, vamos a coger el número entero. Porque siempre vamos a definir un carril completo desde el punto de vista del acto y del sistema de diseño vial. ¿Listo? ¿Qué pasa con el resto, con lo que me sobre? Pues eso lo puedo acomodar como un pedazo de berma, ¿sí? Que nos va a servir para la protección de nuestros vehículos en general. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos nosotros por acá? Vamos a tener que después del ancho de vía, pues van a estar las bermas, ¿no? ¿Qué son las bermas? Pues va a ser un espacio de seguridad, ¿sí? Que va a estar contiguo a los carriles, ¿sí? No puedo poner un carril, el andén y una berma, no tiene sentido. Bermas o espaldones, ¿estamos de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de esas bermas, primero que todo vamos a definir que son opcionales, no necesariamente debo colocar, por ejemplo, en nuestros puentes, aquí y en Colombia, no sé si se han dado cuenta, pero es prohibido estacionar en un puente, ¿no? Obviamente no se permite hacer eso, ¿no? Sobre el puente es prohibido, es contravención, ¿listo? Entonces yo no voy a colocar bermas, pero si por algún motivo, ¿sí? En el país se permite, pues va a ser un sobreancho al lado del carril. ¿Listo? ¿Para qué se puede colocar estos sobreanchos? ¿Sí? Primero que todo, imagínense que usted tiene un problema, tiene que detenerse, alguna falla mecánica, o simplemente, pues, tiene que estacionarse por algún motivo. ¿Listo? Ahora, el ancho de la berma, nosotros la vamos a definir en función del tipo de vía, si es una vía principal o es una vía terciaria. Si es una vía principal, ¿sí? Nosotros vamos a cuidar de que la berma sea más de 60 centímetros, es más, ¿sí? Más de, ¿sí? 2 metros, pero menor, aunque en el libro dice a 320, que es lo que ustedes vieron en la preparación, realmente no se recomienda que sea más ancho que un carril de diseño. Típicamente, ojalá que sea menor a 240 metros, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como dijo Juanse, en el momento en que la berma es muy grande, lo que va a pasar es que los vehículos la van a tomar como otro carril, que pasaba en la bajada del ciclista por la Simón Bolívar, esa. Ocurría eso antes de que hagan 3 carriles en esa vía. ¿Listo? Ok, ahora, cuando yo tengo vías terciarias, ¿sí? Pues voy a cuidar que sea lo más grande posible, mayor a 60 centímetros, ¿sí? Y punto. ¿Listo? Desde ese punto de vista, pues las bermas van a ser opcionales y nos van a permitir ese pedazo de seguridad adicional que le podemos proveer a nuestro vehículo en general. ¿Listo? Ahora, después de las bermas, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener lo que denominamos las veredas o los andenes. Las veredas o los andenes van a ser aquellos espacios que nos van a permitir que los peatones caminen, que haya o exista flujo vehicular, flujo peatonal. ¿Listo? En ese punto, pues yo necesito que exista flujo peatonal por 2 razones. Primero, pues si tengo un puente que está fuera de la ciudad, pues naturalmente hay personas que viven por ahí, necesitan pasar por el puente y de una forma segura, ¿no? Obviamente pueden pasar por la carretera, pero les puede ocurrir algún accidente. Pero por otro lado, también necesito que exista el tránsito de las personas que hacen el mantenimiento del puente. Y es muy importante esa parte. ¿Listo? Si existe un puente, una tarea muy importante es el mantenimiento del puente para evitar daños sobre él y prevenir daños a futuros, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí un criterio y es lo siguiente. Si yo sé que la velocidad de diseño de mi puente es menor a 70 kilómetros por hora, pues estas veredas
deben ser opcionalmente protegidas por una baranda vehicular. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si yo tengo velocidades más grandes de 70 kilómetros por hora circulando sobre el puente, es obligatorio que proteja mi vereda con una barrera vehicular. Obligatorio. ¿Listo? Los anchos. Los anchos van a depender del número de personas que yo quiero que circulen sobre el puente, ¿no? Entonces, en general, vamos a decir que el ancho de la vereda va a ser para zonas rurales al menos 1 metro y cuando yo tengo una zona urbana al menos 1,50 m. Vamos a hacer que el nivel del andén o de la vereda sea diferente del de la calzada por protección, ¿sí? Y en este esquema que yo veo que les presento aquí, este sería el esquema que existiera en el momento en que yo no tengo por velocidad y colocar una barrera de protección al andén. Siempre, pues, que exista un desnivel. Ese desnivel aproximadamente está entre 15 y 20 centímetros en la diferencia de nivel. ¿Listo? Ahora, para nuestra clase, cuando yo les diga, vamos a utilizar un andén para una persona, vamos a tomar 1 metro. ¿Listo? Y cuando les diga que es de 2 personas, vamos a tomar 1,50 y punto. Fácil acordarse. 1 metro o 1,50 y punto. ¿Estamos? Listo. Ok. Ahora, cuando yo necesito colocar barandas, ¿sí? O cuando necesito proteger a mis peatones, voy a colocar lo que se denominan las barandas peatonales. ¿Qué son las barandas peatonales? Pues son aquellos elementos que me van a proteger al peatón, ¿sí? De que él se caiga sobre el puente. Y esto es algo bien importante. Las barandas peatonales no son para protegerlas de los vehículos. Es para proteger al peatón que por algún motivo, razón o circunstancia caiga de la superestructura hacia abajo. ¿Listo? Entonces, este tipo de barandas se van a utilizar, ¿sí? Siempre que yo tenga flujo de peatones. Yo no estoy previendo que van a pasar peatones por el puente, pues no las necesito, es obvio, ¿es verdad? Y en este punto, vamos a decir que van a tener una altura que prevenga que una persona, pues, caiga fácilmente. Por lo general, mayor a 1 metro, entre 1 y 1,40 m, 1,50 m, pues es la altura de ese tipo de baranda. ¿Listo? Cuando yo tengo velocidades de diseño menores a 70 kilómetros por hora, pues yo puedo hacer una baranda combinada, en la cual va a proteger la parte superior al peatón y va a impedir al vehículo que transita a baja velocidad de que salga del puente, ¿sí? Pero son especiales. Fíjense que tiene un pedazo de hormigón y tiene un pedazo de acero en general. ¿Se entiende esa parte? Ahora, ¿qué pasa? Esto se debe diseñar y se debe prever el uso de lo que voy a necesitar sobre el puente. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque en el momento en que yo no lo preveo, voy a tener problemas, ¿no? Entonces, esquema de la derecha, perdón, el esquema de la izquierda, ¿cómo me queda el voladizo de mi puente? Esto debería ser el voladizo del puente. En el momento que yo tengo velocidades de diseño menores a 70 kilómetros por hora, ¿no? Sin una barrera vehicular. Y esto sería el esquema cuando yo tengo velocidades superiores. Fíjense, tengo un elemento de hormigón para contener al vehículo, un elemento de acero para contener al peatón. ¿Se entiende esa parte? ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a terminar con las barreras de concreto y nos vemos la próxima clase, ¿no? Resulta que en el momento en que yo necesite una barrera de concreto, lo que va a suceder es que, en general, debo entender cuál es el funcionamiento de una barrera de concreto. Las barreras de concreto se van a utilizar para contener al vehículo que circula sobre el puente y a reencaminar al vehículo que se estrella contra ella hacia la vía. ¿Listo? Entonces, esas dos palabras son importantes. Lo uno va a impedir que el puente, perdón, que el vehículo se salga del puente. ¿Listo? Y lo otro es que va a tener una forma que haga
que en la medida de lo posible, el vehículo que se estrella contra esta barrera vuelva su curso y siga por el carril. Siempre. ¿Listo? Esa va a ser su función. Ahora, en ese punto, pues es obvio que debe resistir un choque del vehículo que se espera que transite sobre el puente, ¿no es verdad? Ahora, además de eso, va a tener otra función muy importante y es impedir o salvaguardar la vida de las personas o de los vehículos que transitan por debajo del puente. Entonces, aquí una foto que me gusta siempre mencionar. Fíjense esa zona, esto es aquí, por cierto, esto es Ecuador. ¿Dónde es? Por la 10 de agosto, ¿no? Típico, ¿no? Típico daño. Entonces, ¿qué pasó? Se cayó la barrera o baranda. ¿Qué creen que tiene cara eso? De baranda vehicular, perdón, de baranda peatonal. Debería ser, pero fíjense cómo es, ¿no? Imagínense qué hubiera pasado donde este carro le cae a alguien, ¿no? Claramente, ahí hay un error de diseño, ¿sí? Pero no es problema del puente. Fíjense los elementos que utilizan para contener un vehículo. Claramente no están adecuados. ¿Listo? ¿Y qué hacen? Esto seguramente ahorita está arreglado y se van a dar cuenta que vuelven a instalar la misma baranda. Vuelven a hacer lo mismo. No sé por qué. Ya lo han yo he visto que lo han arreglado al menos 2 veces. Y ponen lo mismo. No sé por qué. En el mismo punto ponen lo mismo, ¿no? Ok. ¿Listo? Entonces, para terminar esta parte, ¿dónde vamos a colocar las barreras vehiculares? Ya sabemos, velocidades mayores a 70 kilómetros por hora al lado del carril. ¿No es verdad? Si yo tengo un andén, pues no la voy a poner al final, la tengo que poner al lado del carril. Una distancia, pues después de la berma, mínimo 60 centímetros, máximo 1,20 después de la berma. No se necesita, ¿no? Ahora, en este punto, fíjense lo siguiente. Les dije que la barrera tiene su forma para reencaminar los vehículos. Si usted se golpea suave, lo que va a golpear es su llanta, este pedazo, y siente un cabrillazo. Usted como que ya se despierta, sí, no pasa nada, ¿no? Si se golpea más duro, la llanta sube, queda aquí el carro de lado. Entonces, lo vuelve y lo saca, ¿no? Porque está en el nivel, se da cuenta usted, corrige. Si ya se pega muy duro, esta parte plana sí lo contiene, ¿no? Y ahí lo deja quieto, ¿listo? Entonces, básicamente las formas van a ser súper importantes. ¿Listo? Bueno, entonces, para concluir, nosotros en nuestro curso vamos a utilizar barreras vehiculares que son normadas por el ASTU. Esta es la tipo 25 y esta es la tipo 27. ¿Listo? No se preocupen, esta es la forma. Para nuestro curso lo importante es lo siguiente. Cuando yo les diga que vamos a usar una barrera típica, va a ser una barrera cuyo ancho será 50 centímetros. Fácil de recordar. Ah, pero la 25 tiene 38 y la 27 tiene 53. Sí, pero no nos compliquemos. Cuando les diga que tenemos que hacer en su tarea o en el examen una barrera típica, 50 centímetros. Y cuando nos toque calcular el peso, vamos a asumir que el área, esa que está sombreada en nuestras barreras, es de 0.25 metros cuadrados. Y punto. ¿Listo? Que es más o menos aproximado al cálculo real. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Listo. Entonces, con esto sí ya terminamos y nos vemos la próxima clase que sería el día jueves, ¿no? Gracias por su atención.